Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Victoria Ibáñez, soy abogada, psicóloga social y psicodramatista. La idea de este pequeño encuentro virtual es poder acercarles ciertas reflexiones o preguntas que entiendo se imponen en esta realidad que estamos viviendo. Sé que ustedes vienen trabajando en el curso algunas cuestiones en relación a los efectos que tiene cualquier tipo de catástrofe o crisis y en particular esta que nos toca vivir. La dimensión global de esta pandemia creo que no es menor. También y por supuesto nos afecta en cada uno de nuestros territorios y de nuestras comunidades, pero particularmente también afecta nuestras propias subjetividades, nuestras corporalidades como trabajadores y trabajadoras de lo social, pero también como individuos, como sujetos sociales que somos. En ese sentido, la psicología social nos trae como una premisa que resulta, por lo menos para mí, muy interesante en relación a la posibilidad de adaptación activa a la realidad, entendiendo que todas las realidades sociales que nos atraviesan están en constante cambio, combatiendo de alguna manera la pasividad y proponiendo una crítica constante a nuestra propia vida cotidiana, que hoy más que nunca resulta más que necesaria. La propuesta del Estado hoy, de hecho se llama así, es el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por un montón de pequeñas razones que voy a desarrollar, entiendo que eso no existe, eso no es así. Somos sujetos sociales y de ninguna manera sobrevivimos aislados. En eso la necropolítica es muy interesante porque si nosotras y nosotres nos pensamos aislados y aislados, creo que nos dejamos morir de alguna manera. Y el encuentro, el operar, el vincularnos, el tejer redes, de alguna manera también entiendo, es la posibilidad de respuesta desde lo vital, desde la vida, desde conectarnos con ese motor que nos moviliza a nosotros como trabajadores, como trabajadoras, como sujetos en nuestras propias subjetividades y a lo comunitario, a lo social. Gómez da Costa nos propone la pedagogía de la presencia y recordemos que la posibilidad de operar en un territorio siempre nos implica corporalmente en nuestras subjetividades, pero también en nuestros cuerpos. Rita Segato habla que en relación a que los territorios y los cuerpos son espacios y territorios de sacrificio, ¿sí? En este sistema social de crueldad aparece esa idea de sacrificio tan dura, pero también tan necesaria para poder posicionarnos políticamente en cómo vemos y cómo miramos esa realidad, desde lo metodológico, desde lo ideológico, lo político y desde la práctica, porque esa propia mirada es la que nos va a determinar la posibilidad de construir dispositivos desde un lugar o desde otro. Nuestra sociedad es patriarcal, clasista, racista, neocolonial, adultocentrista, heteronormativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y que nuestra sociedad tenga esas características hace también que todos los dispositivos estatales de alguna manera reproduzcan esas mismas lógicas. Entonces, pensar que las y los sujetos con los que vamos a trabajar están atravesados por esas propias interseccionalidades que reproducen violencias y desigualdades diversas, es más que necesario para revisar nuestros propios privilegios, pero para también tener una mirada integral y diversa desde la propia heterogeneidad que nos implica y nos interpela en cada uno de los territorios y en cada una de las personas con las que nos proponemos trabajar, acercarnos, encontrarnos, etcétera, etcétera. Nosotras y nosotros somos nuestra propia herramienta de trabajo. Cualquier persona que trabaja en lo social, ya sea desde el derecho, por ejemplo, o desde la psicología social, por lo menos para lo que me toca a mí, siempre estoy implicada. Esa implicación, como decía, nos propone de alguna manera cuestionar primero nuestros propios privilegios, reconocer que en nuestro saber profesional hay una situación de poder, de poder y de violencia en la interpretación de cómo trabajamos esa realidad, es más que necesario. También para validar los conocimientos, la construcción de redes,
la sabiduría, los saberes y principalmente la posibilidad de aprender de esos otros y esas otras. Entender también que como herramientas de trabajo propias somos vulnerables, necesitamos cuidarnos en esta política de cuidado que nos proponen los feminismos. Necesitamos encontrarnos con otros desde un lugar de paridad, desde un lugar de diferencia. También es lo que nos permite metodológicamente operar desde la posibilidad de una cercanía óptima y una distancia óptima. Esos dos conceptos resultan más que necesarios, más allá de la idea de pensarnos en encuentro y en construcción de vínculos. Para mí, lo principal siempre termina siendo no perder la ternura, jamás. Esa ternura es la que nos permite abordar todas las violencias desde esa crueldad en la que de alguna manera y en algún momento nos interpela a tal punto que podemos hasta terminar muy lastimados y lastimadas nosotras y nosotros. ¿Cómo hacerlo? Bueno, esa es la pregunta. Yo entiendo que metodológicamente acercarse al campo desde la respuesta cerrada, en general, reproduce esas mismas lógicas que comentábamos al comienzo de un Estado represivo, asistencialista, ¿sí? Que niega e invisibiliza esas intersecciones, esas diversidades y esos conocimientos y esos saberes. Entonces, la pregunta como metodología, la apertura a permitirnos incomodarnos en esos territorios, a permitirnos aprender con H en esos territorios, resulta, entiendo, más que necesaria. Una última reflexión me parece que tiene que ver con pensar las intervenciones con objetivos claros en enclave de derechos. Las propuestas, como decía, estatales son asistencialistas. Bueno, nuestra idea, o por lo menos mi pequeña propuesta, es fortalecer la autogestión y la garantía de derecho. Y hay algunas cuestiones y algunos teóricos que hablan de un concepto bastante interesante vinculado a los pequeños intersticios que nos permite el visibilizar los dispositivos ya existentes en los territorios, el internalizarnos con las lógicas de las organizaciones y de las instituciones, sean estatales o no, para fortalecer y potenciar de alguna manera eso ya existente. Y en todo caso, conocerlo para construir algo que realmente sea operativo. La agencia y potenciar la agencia del territorio y de las personas que lo habitan, creo que es un objetivo más que interesante. Por último, me gustaría comentarles una pequeña experiencia que tuvimos en el territorio que habito, que es Balsa Las Perlas, que pertenece a la jurisdicción de la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Nosotras y nosotros acá no tenemos gas, se nos corta la luz muy, muy seguido. No existen centros de salud, solo hay una salita donde trabajan solo enfermeras y no tienen guardias. Las ambulancias no llegan porque la distancia con la ciudad de Neuquén es de 13 kilómetros y con el municipio de Cipolletti es de 25. Se llama Balsa Las Perlas porque hasta hace 10 años atrás cruzábamos hacia nuestro barrio o nuestra comunidad en balsa y no teníamos puente. En este momento tenemos, pero tenemos un control policial de uno y del otro lado del puente. Así que imagínense que principalmente y sobre todo al momento del comienzo de toda esta realidad de cuarentena, fue muy fuerte la intemperie en la que nos encontramos. Ese concepto de intemperie resulta más que interesante también para poder posicionarnos frente a las realidades que vemos. Bueno, ¿qué sucedió en este territorio? Bueno, creo que una respuesta creativa a esta posibilidad de encuentro, que insisto, nos proponen el aislamiento a lo que nosotras y nosotros y nosotres respondemos con el encuentro, con el vínculo y con la presencia. Definimos realizar una manifestación y bueno, por las condiciones propias
del aislamiento, entre comillas, definimos que cinco vecinos o vecinas se iban a posicionar en cada una de las cuadras con los brazos extendidos, simulando de alguna manera que estaban las manos entrelazadas con el otro vecino o vecina que estaba cerca, y hicimos un cordón de aproximadamente 20-25 cuadras. Esa intervención entiendo que es del tipo en las que estamos proponiendo desde este espacio. Es una intervención más que creativa, que de alguna manera fortaleció muchas redes ya existentes, porque, insisto, ante esta intemperie en esta comunidad, nosotros y nosotras tenemos como un dispositivo de solidaridad muy grande, porque, bueno, por ejemplo, no tener gas implica que la leña es un bien escaso y entre los vecinos y las vecinas nos prestamos el hacha, la motosierra, etc. ¿Por qué les cuento esto? Porque entiendo que si bien son desafíos, se presentan como desafíos y muchas veces las preguntas nos desbordan al punto que nos paralizan de alguna manera, también existen estas otras experiencias que son, a mi entender, un antes y un después. Entonces, bueno, nada, nos propongo seguirlo pensando. Las intervenciones desde la transversalidad también resultan más que importantes. Ustedes están trabajando desde el campo de la salud, pero también hay un montón de otras disciplinas que pueden aportar y formaciones y sujetos desde sus propias prácticas y experiencias. Todos los saberes hoy son más que necesarios y creo que la creatividad es una posible respuesta. Y como dice Pichon Rivière, organizar la esperanza siempre de alguna manera parece un horizonte más que interesante. Bueno, creo que eso es todo. Les mando un abrazo grande y espero que estén todos, todas y todes muy bien.